Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la lectura de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el volumen 15. Todo el volumen trata sobre conferencias de introducción al psicoanálisis. Acabamos la primera parte que trata sobre los actos fallidos. Ajá. No me voy a dedicar mucho a presentar más el texto, solo diré que esta segunda parte, que ocupa no me acuerdo cuántas conferencias más, trata sobre el sueño. La conferencia quinta que vamos a abordar tiene por título Dificultades y primeras aproximaciones. Y antes de abordar, me supongo yo que esta primera conferencia y las que siguen, todo este conjunto de conferencias, la segunda parte de las conferencias de introducción, van a girar en torno a la interpretación de los sueños. Y esto lo planteo así, digamos, porque simplemente el título del sueño me, me también sugiere que en cuanto al abordaje que va a hacer el doctor Freud, a esto me refiero con que va a tratar sobre la interpretación de los sueños, se va a acercar al fenómeno no del dormir, sino del sueño, como un fenómeno humano, como un fenómeno de estudio, o bien podremos decir, un objeto de estudio. Ajá. Por eso, entre el título del el conjunto de conferencias, junto con el título de la quinta conferencia, me sugieren un abordaje científico. Pero vamos a ver qué nos dice el doctor Freud. Ay, perdón. Dice el texto: señoras y señores, un día se hizo el descubrimiento de que los síntomas patológicos de ciertos neuróticos poseen un sentido. Nota pie de página número 1, y antes de continuar, bueno, voy a compartir con ustedes la nota y voy a compartir una pequeña observación. Dice la nota: lo hizo Joseph Breuer en los años 1880-1882, es decir, entre estos dos años. Podemos decir tres: 1880, 1881, 1882. Dice Freud en la nota 1: véanse las conferencias que pronuncié en Estados Unidos en 1909, las 5 conferencias sobre psicoanálisis y mi texto, entre comillas, Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Aquí brevemente les comentaré eh, lo que aparece en Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Se trata específicamente, y este debe ser el capítulo 1, o la primera conferencia, o bien el capítulo 1 de la Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, que es, digamos, un capítulo autobiográfico, pero que no gira tanto en torno a la figura del doctor Sigmund Freud, sino del psicoanálisis. Sigmund Freud, si mal no recuerdo, en Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, afirma que Joseph Breuer hizo las primeras aproximaciones al respecto de, repito, los síntomas neuróticos tienen un sentido. Ajá. Este es el comentario que les quería hacer. Vimos cómo, hablando de sentido, específicamente en cuanto a los actos fallidos, se habla de un sentido en el momento en el cual el acto fallido entra, digamos, como el eslabón de una cadena. Ajá. Como si el acto fallido no fuera, digamos, como tal, el objetivo en sí mismo, la mayoría de las veces, sino como parte de una hilación de pensamientos. Ahí hablamos de un sentido. Ajá. Y puede ser, por supuesto, un sentido que va despegado de la voluntad de la persona. Por eso justamente se habló de ello en los actos fallidos. Pero regresamos al texto principal. Sobre ello, es decir, sobre esta observación, los síntomas neuróticos poseen un sentido, y aquí también es importante, antes de continuar, estoy omitiendo ahorita la palabra síntomas patológicos. Ajá. Hablando de neurosis, era, digamos, como la enfermedad mental de época del doctor Freud, no que ya no exista, simplemente ya no está en los manuales. Hay mucho que decir al respecto, solo me voy a limitar a que
los síntomas neuróticos tenían un sentido en cuanto eran útiles, en cuanto formaban, digámoslo así, una herramienta, formaban parte de los recursos que ha tenido no solo la neurosis, sino también la humanidad para hacerle frente a la vida. Les he dicho que estoy escribiendo libros actualmente, uno de ellos es sobre el conocimiento, otro de ellos es sobre la psicología. En particular, me remito no solo al uso que los neuróticos en tiempos de Freud hacían de sus síntomas. Por ejemplo, no puedo caminar, simplemente no puedo, no siento las piernas y efectivamente, supongamos una aguja, ¡shum!, le atraviesa la pierna. La persona completamente consciente ve cómo le atraviesan la pierna, ningún dolor. Sacan la aguja, por supuesto, aguja estéril, curan la herida, no hay absolutamente ninguna sensación en la pierna. Ajá. Hablando, por ejemplo, de un síntoma histérico. Ajá. Síntomas obsesivos, por lo general, dolor de cabeza, dolor de estómago, pero me estoy concentrando mucho en el cuerpo porque efectivamente la neurosis como tal, el cuadro clínico neurótico en tiempos de Freud, incluía todo un conjunto de fenómenos somáticos, de fenómenos que bien podríamos no solo asociar, sino también, ¿cómo decir? Relacionar, híjole, no, iba a ser una frase, pero relacionar en un sentido estricto y específico con enfermedades comunes, normales, con enfermedades, ¿cómo decirlo? Mm, típicas. Ajá. ¿A dónde voy con todo esto? Si bien para hoy, para el año 2023, que estoy grabando este video, la neurosis como tal no existe, no es necesario, primero, que los neurólogos, que los psiquiatras, que los psicólogos distingan lo que es una neurosis, sino, por ejemplo, y esto es algo muy natural, esto es algo que incluso este es un conocimiento que rebasa el ámbito de la medicina para justamente aterrizar en el conocimiento popular. Podemos tener como individuos una cierta predisposición a ciertas enfermedades, a ciertos padecimientos. Por ejemplo, yo, no que yo lo haga, no que yo ahorita tenga este padecimiento, pero podría haber nacido como una persona particularmente propensa a enfermar del estómago, a tener diarreas constantes o constipaciones, estreñimientos constantes, por ponerles un ejemplo. Ajá. Por supuesto, en tiempos de Freud, hablando de neurosis, no fue el doctor Freud el único, sino podemos hablar de Joseph Breuer, podemos hablar de Charcot, podemos hablar de toda una escuela de pensamiento de la cual el doctor Freud formaba parte. Ajá. Entonces, este, repito, sobre esta observación de síntomas patológicos poseen un sentido, se fundó el procedimiento de la cura psicoanalítica. Ajá. Antes de continuar, les recomiendo mucho, que seguramente el mismo texto lo hará, dediquen un tiempo de estudio a estudios sobre la histeria. El volumen 2 de la obra de Sigmund Freud ya lo tenemos en este espacio, por supuesto. Dice el texto, en este tratamiento aconteció que los enfermos, en vez de sus síntomas, presentaron también sueños. Curioso. En vez. Aquí el texto sugiere que los enfermos, durante el psicoanálisis, sustituyeron sus síntomas por sueños. Es lo que estoy leyendo con esta palabra en vez. Ahorita les voy a enseñar en pantalla el texto como tal. Por supuesto, es una interpretación que estoy haciendo ahorita de esta porción del texto. Ajá. En este tratamiento aconteció que los enfermos, en vez de sus síntomas, presentaron también sueños. Yo estoy leyendo en vez como una sustitución, en vez de sus síntomas. Puede leerse de modo distinto.
puede ser que también entendamos esta porción del sueño del texto como, además de sus síntomas, los enfermos también presentaron sus sueños. Y es que ahorita vamos a aterrizar. El doctor Sigmund Freud inventa el psicoanálisis como una técnica médica. Recordemos, él era doctor, él era un médico. Ajá. Y con el objeto de aproximarse y tratar la neurosis, desarrolla el psicoanálisis, una técnica que parte de la asociación libre. ¿Y qué era eso? Simplemente entregarse a a la voluntad de hablar libremente, hablar. Y en esta indagación, el doctor Freud iba haciendo observaciones sobre lo que decía el neurótico, la neurótica, a fin de procurar la observación de sí mismo. Ajá. O podemos decirlo de una manera muy escueta, muy plana, muy unidimensional ahorita. Simplemente lo escucho, pum, 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 pum. Ahí está. Al, ajá, un discurso, una narrativa. Sin embargo, no era una narrativa, aquí me acuerdo mucho de mi maestro de la Facultad de Psicología, Héctor Lara Tapia, ven y cuéntame tu vida. No, asociación. Usted mencionó esto de aquí, pum, asócilo, por supuesto, ¿no? Eh, Llegaban los pacientes a hablar libremente, síntoma, 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 vida, 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 sueño. Ah, bien, analizar. El doctor Freud, no me acuerdo en qué texto, compara el análisis psicológico con el análisis químico. Ahorita vamos a ver a qué se refiere o por qué él mismo está introduciendo en esta conferencia tanto la mención de neuróticos como la de síntomas y sueños. Ajá. Dice el texto, así nació la sospecha de que también esos sueños poseen un sentido. Repito, síntoma, un sentido. Sueños, un sentido. Ajá. Nota número 2. Dice el traductor, la principal obra de Freud sobre el tema de los sueños fue naturalmente la interpretación de los sueños. Véase volumen 4 y 5. Ya lo tenemos aquí, se los voy a dejar en la descripción. Pero apenas hay algún escrito suyo que no en que no aparezca el tema, es decir, la interpretación de los sueños fue el texto, primero que nada, inaugural del psicoanálisis. Ajá. No había psicoanálisis antes de la interpretación de los sueños y es en el texto La interpretación de los sueños donde Freud presenta esto, damas y caballeros, es psicoanálisis. Véanse principalmente capítulo 2 de la interpretación de los sueños y capítulo número 3. Capítulo 2, si mal no recuerdo, es el método de la interpretación de los sueños y el capítulo 3 es análisis de un sueño paradigmático, el sueño de la inyección de Irma. Ajá. Tal vez lo estoy confundiendo. Me parece que es el subtítulo del capítulo 2 lo que acabo de decir, y el capítulo 3 el sueño como cumplimiento de deseo. No estoy muy seguro, pero podemos revisarlo. Digo, no en este preciso momento, esto digamos, se los dejo a su criterio y voluntad. Continuamos con la nota 2. Una lista de los principales trabajos en que es tratado se da en el apéndice B de dicha obra de la interpretación de los sueños. Véase volumen 5, página 669. En la presente serie de conferencias se encontrará gran número de referencias a esta obra entre mis comentarios a pie de página. A fin de ahorrar espacio, se ha utilizado la abreviatura IS, que quiere decir interpretación de los sueños, que en todos los casos remite a los volúmenes 4 y 5 de la presente edición, de la edición Amorror. Ajá. Regresamos al texto principal. Pero no seguiremos este camino histórico, bien, sino que emprenderemos el inverso. Mostraremos el sentido de los sueños como preparación para el estudio de las neurosis. Perfecto. Excelente, doctor Freud. Esta inversión, es decir, un cambio de orden, vamos a empezar por el final, está justificada, pues el estudio del sueño no es solo la mejor preparación
para el de las neurosis, sino que el sueño mismo es también un síntoma neurótico, y por cierto, de tal índole que posee para nosotros la inapreciable ventaja de presentarse en todas las personas sanas. Que pues, no entendí muy bien, doctor, pero nota a pie de página y ahorita les manifiesto mi duda. Nota número 3 nos dice, se hallarán consideraciones más detalladas sobre este punto en la conferencia 28 o 28ª, páginas 415, 416 del volumen 16, pero miren, voy a retomar el texto, repasarlo y mostrárselos en pantalla una vez más. Aquí. El sueño mismo es también un síntoma neurótico. Ok, doctor Freud. Hay varias formas de interpretar eso. La primera, el sueño es neurosis. ¿Es lo que quiere decirnos? La segunda, el sueño es como un síntoma neurótico. Aquí el texto literalmente dice también un síntoma neurótico. Ajá. Es decir, pareciera que nos está llamando a toda la humanidad neuróticos, doctor Freud, lo cual por supuesto carecería de sentido. Es por supuesto como decir todos somos enfermos. Ajá. Entonces la enfermedad deja de existir. Punto. Me explico. Por otro lado, dice, el sueño tiene la ventaja inapreciable de presentarse en todas las personas sanas. Yo más bien creo esta porción del texto, de esta idea, de esta frase, un tanto desafortunada. El sueño mismo es también un síntoma neurótico. Justamente al momento de que ustedes y yo ya no conocemos la neurosis como una posibilidad diagnóstica, sino más bien como una palabra histórica, esta frase carece de sentido. Ajá. Ahorita le estoy dando sentido yo. Y por supuesto, neurosis es enfermedad. Ajá. Y esto en tiempos de Freud. Voy a transformar el texto, digamos, para un periodo histórico. El mismo sueño es un síntoma de gripe. Ajá. Por ponerles un ejemplo, para nombrar una enfermedad cualquiera. Y al mismo tiempo se presenta en todas las personas sanas. Esta idea, este texto, esta porción del texto, nos hace dudar no sobre la aproximación del doctor Freud. Créanme, en este contexto histórico, 1916, 1915, esta porción, perdón, esta porción del texto tenía mucho más sentido del que tiene hoy para el año 2023. Pero no sé si notan la contradicción. Es un síntoma neurótico, es también, es decir, podemos entenderlo también esta parte del texto como el sueño es una manifestación más de la neurosis y por lo tanto, como yo sueño, yo soy un neurótico. Y sin embargo, soy sano. ¿Me explico? Soy una persona sana. Uh-huh. O bien, podría yo ser un neurótico, pero tener también el consuelo de que vivo en un sueño. O bien, yo soy como sueñan las personas sanas ser. Esto es algo también bello que se me ocurre ahorita. Yo soy, mi vida es lo que anhela una persona sana. Nota número 3, esta ya la compartí. Conferencia 28. Ya llegaremos a ella. Vamos a dejar de compartir la pantalla y regresar a la lectura solita, ¿vale? Lo hago así para que no me vayan a bajar los videos YouTube. Y creo que tengo la luz muy fuerte, permítame un segundo. Me noto muy, muy rojo y no es nada más por, a ver, creo que así está mejor. Ok, continuamos con el texto ahora sí.
Y aun si todos los hombres fueran sanos, con que solo soñaran de sus sueños, podríamos obtener casi todas las intelecciones que nos ha procurado la indagación de las neurosis. Estas palabras vienen a culminar la idea que presenta Freud en el párrafo. Es decir, yo me acerqué al sueño, primero que nada tomando la neurosis, un fenómeno que yo como médico conozco, para darme una idea de lo que los seres humanos hacemos con el mundo. Ajá. Primero los neuróticos y luego el sueño. En este momento vamos a hacerlo al revés, primero el sueño y luego los neuróticos, que por supuesto podrá ser mucho más enriquecedor para nosotros para el año 2023. Es decir, ahorita hagamos a un lado la neurosis. Ajá. Dice el texto, así pues, el sueño pasa a ser objeto de la investigación psicoanalítica. Se trata de nuevo de un fenómeno habitual, menospreciado en apariencia de tan nulo valor práctico como las operaciones fallidas, con las que tienen en común el hecho de presentarse en personas sanas. Pero, en cambio, ofrece para nuestro trabajo condiciones mucho más favorables, perdón, mucho más desfavorables, es decir, oscuras, negativas, que los actos fallidos. Ajá. Las operaciones fallidas habían sido descuidadas por la ciencia, poco caso se había hecho de ellas. Eso era todo. En definitiva, no era escandaloso considerarlas. Se argumentaba que existían, por cierto, cosas más importantes, pero quizá algo pudiera obtenerse de ellas. En cambio, el procurarse del sueño no es solo poco práctico y superfluo, sino directamente desdoroso. No sé qué es eso. Se los voy a enseñar en pantalla una vez más para que ustedes digan, no, estás leyendo mal. Por supuesto, esta palabra yo casi no la uso, les soy sincero. Directamente desdoroso. Atrae la acusación de falta de cientificidad y despierta la sospecha de una inclinación personal al misticismo. Yo, doroso, ¿qué es dolor? No tengo idea. Desdoro. Desilustre, mancilla, mancha, estigma, infamia. Permítanme un segundo. Perjuicio para el prestigio, la credibilidad o la fama de alguien o algo. Es decir, pareciera que el doctor Freud escogió mal el tema de la interpretación de los sueños para dar a conocer su obra magna, ajá, el psicoanálisis. Pero, regresamos al texto. Ajá. Un segundito. Ahí está. Que un médico se dedique al sueño cuando aún la neuropatología y en la psiquiatría hay tantas cosas más serias. Tumores que alcanzan el tamaño de una manzana y comprimen el órgano de la vida anímica. Hemorragias, inflamaciones crónicas, fenómenos todos en que las alteraciones de los tejidos pueden demostrarse al microscopio. No, el sueño es un objeto demasiado desdeñable e indigno para la investigación. Más todavía, su naturaleza misma desafía todas las exigencias de una investigación exacta. Es que en la investigación del sueño no estamos ciertos ni siquiera del objeto. Una idea delirante, por ejemplo, se nos aparece como algo que poseemos, una idea delirante, por ejemplo, se nos aparece como algo que posee contornos claros y nítidos. Entre comillas, es el ejemplo de una idea delirante. Yo soy el emperador de China, dice el enfermo directamente. Pero, ¿y el sueño? Aún las más de las veces, ni siquiera es posible contarlo. Cuando alguien cuenta un sueño, ¿qué garantía tiene de que lo contó rectamente?
no lo habrá alterado, más bien en el acto de contarlo, no le habría inventado algo, forzado a ello por la imprecisión de su recuerdo. La mayoría de los sueños no pueden siquiera recordarse, se los ha olvidado hasta en sus pequeños fragmentos, y en la interpretación de este material se fundaría una psicología científica o un método para el tratamiento de enfermos. Cuando en el enjuiciamiento se incurre en cierto exceso, cabe desconfiar. Las objeciones dirigidas al sueño, en cuanto a objeto de investigación, van evidentemente demasiado lejos de la nimiedad, es decir, insignificancia, que el sueño es algo que no importa. De la nimiedad ya nos ocupamos con relación a las operaciones fallidas, es decir, aquí recomienda página 23-24 y en serio les recomiendo eso, se los voy a mencionar como me acuerdo ahorita. Cuando entendemos que todo está relacionado, no hay cosas pequeñas. Así, sencillo. Si nosotros, y esto es también importante, buscamos desdeñar algo, dado que todo importa, siendo un acto voluntario, ahí es donde nosotros demostramos el valor de lo nimio, de lo pequeño, de lo insignificante. Continuamos. Dijimos entonces que grandes cosas pueden exteriorizarse también en pequeños indicios. Por lo que toca a la imprecisión del sueño, ese es un rasgo como cualquier otro. No es posible prescribir a las cosas su carácter. Además, hay también sueños claros y precisos. Hay otros objetos de la investigación psiquiátrica que adolecen de ese mismo carácter impreciso. Por ejemplo, en muchos casos, las representaciones obsesivas de que se han ocupado empero psiquiatras respetables y prestigiosos, nota 4. Dice la nota 4, la tendencia de los neuróticos obsesivos a la imprecisión y vaguedad ha sido examinada por Freud en el texto a propósito de un caso de neurosis obsesiva, volumen 10, páginas 181-182. Ve así, asimismo la descripción de este tipo de enfermedad en la conferencia número 17 o decimoséptima, vigésimo es 20, es decimoséptima, 17. Ajá. Páginas 236 y siguientes. Ya llegaremos a ellas, entonces regresamos al texto. Quiero traer a cuento aquí el último caso con que me topé en mi actividad médica. La enferma se me presentó con estas palabras, lo que sigue está entre comillas. Tengo un cierto sentimiento, como si yo hubiera dañado o hubiera querido dañar a un ser vivo, un niño, pero no, más bien un perro. Quizá lo quise tirar abajo desde un puente o alguna otra cosa. Cierra comillas. El daño del recuerdo incierto en el sueño. Perdón, al daño del recuerdo incierto en el sueño, podemos remediarlo si establecemos que lo que ha de considerarse el sueño del soñante es exactamente lo que éste cuenta, sin atender a todo cuanto él pueda haber olvidado o alterado en el recuerdo. Antes de continuar, fíjense, el sueño es lo que yo digo cuando yo intento comunicarlo. Eso es el sueño. No es como tal, digámoslo así, comparándolo con un objeto material. Esto es mi sueño. Ajá. Pero ustedes podrían decir, así que chiste tiene. Eso es ridículo, eso es estúpido. No nos vamos a acercar a algo que no nos consta que así fue. ¿Y qué tal, por ejemplo, en una declaración frente a una autoridad buscando justicia? ¿Ah? Es eso por lo cual la justicia es tan difícil. No solo en México, en básicamente todo país del mundo. Si yo dijera, ella me pegó y yo no, en mi declaración expongo tiempo, modo y lugar, esa declaración, esa acusación se cae, ¡pum!
Imagínense, y esto es justamente algo que vimos durante la pandemia con las acusaciones sobre acoso, etcétera, 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 por parte de no personas, sino perfiles en Facebook. Se acusaban perfiles, un perfil a otro de una actividad, se creaban capturas de pantalla, se creaban, no digamos se tomaban, sino que se modificaban a forma de exponer a un perfil como el perfil de un delincuente que cometía faltas, atropellos, agresiones hacia un perfil otro. Ajá. Continuamos con el texto. Antes de continuar, esta parte, al daño del recuerdo incierto en el sueño, viene un asterisco. Juego semántico. El daño incierto inferido a alguien en el sueño se corresponde con la incertidumbre del recuerdo, el mismo dañado. Es decir, mi recuerdo, conforme avance el tiempo, no va a ser el mismo. Recuerdo. Y esto es curioso, lo podemos ver en la clínica psicológica y psicoanalítica. Los pacientes llegan a contarnos eventos, situaciones, pero lo importante no es el evento, es la experiencia, es, digamos, el fruto de ese evento. Vamos a continuar. Por último, ni siquiera puede aseverarse en términos tan generales que el sueño es algo nimio. Sabemos por experiencia propia que el talante con que despertamos de un sueño puede proseguir durante todo el día. Los médicos han observado casos en que una enfermedad mental empieza con un sueño y retiene una idea delirante proveniente de ese sueño. Continúa el texto, hay una observación, pero voy a continuar. De personajes históricos se nos informa que recibieron en sueños la incitación a emprender importantes hazañas. Por eso nos preguntamos, ¿de dónde viene en verdad el desprecio que los círculos científicos muestran por el sueño? Antes de continuar, de la filosofía, doctor Freud, de la filosofía. Continuamos ahora sí. Y respecto a la observación que les quería hacer, dice el texto, voy a repetirlo, una enfermedad mental empieza con un sueño y retiene una idea delirante proveniente de ese sueño. El caso de paranoia, no visto por Freud. Freud lo analiza, pero nunca tuvo contacto con este paciente. Análisis, no, iba a decir de la fobia de un niño de 5 años, pero no, ese es el pequeño Hans. Un caso de paranoia descrito autobiográficamente. El caso del jurisprudente Schreber, quien después de un sueño despierta y piensa qué hermoso sería ser una mujer siendo sometida a un acto coital. Eso es lo que piensa el doctor Schreber, lo que pensó en su momento y que por supuesto lo llevó a delirar. Regresamos al texto, ¿vale? Ahorita me sorprendo diciendo eso es lo que pensó. Falso. Eso es lo que pudo plasmar. Pero bueno, después de todo, el doctor Freud acaba de decir, lo que podemos decir es el sueño. Repito, continuamos con el texto. Opino que es la reacción frente a la sobreestimación de que fue objeto en épocas anteriores. Es decir, así como la comunidad científica de 1916, Viena, Primera Guerra Mundial, dice el sueño es nada, el sueño es mierda y como tal tiene que ser desechada, épocas anteriores, discursos anteriores, digamos, una protociencia, dijo, el sueño lo es todo. Por ponerles un ejemplo. Ajá. Continuamos ahora sí.
La reconstrucción del pasado, según se sabe, no es fácil, pero, y permítanme ustedes la broma, hay algo que podemos suponer con certeza. Ya nuestros antepasados, hace 3000 y más años, soñaban como lo hacemos nosotros. Por lo que sabemos, todos los pueblos antiguos concedieron gran importancia a los sueños y los juzgaron susceptibles de aplicación práctica. Extrajeron de ellos indicios para el porvenir. Los examinaron en busca de presagios. Para los griegos y otros pueblos orientales, una campaña militar sin intérpretes de sueños pudo haber sido a veces tan imposible como lo sería hoy sin expertos en reconocimiento aéreo. Cuando Alejandro Magno emprendió su campaña de conquista, en su séquito, es decir, en su grupo militar, se contaban los más famosos intérpretes de sueño. Fíjense, Alejandro Magno. No se le recuerda precisamente por ser uno de los más tontos de la humanidad, sino por uno de los más grandes genios militares de la historia. Y por supuesto, no podremos decir es que era un sujeto sumamente, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra, supersticioso, ¿no? Podemos decir, era la forma en la cual él se procuraba una herramienta psicológica, ajá, para su campaña militar. Y no recuerdo, no fue en la interpretación de los sueños, pero sí, o tal vez sí. Recuerdo, posiblemente sean dos citas, pero ahorita lo recuerdo de un texto y fue un texto reciente. Alejandro Magno pide la ayuda de un intérprete que le diga, yo soñé que era un personaje mitológico. Un sátiro bailaba sobre mi escudo. Dime qué significa. Ah, le dice el intérprete. Sátiro. Tiro. La ciudad de Tiro es tuya. Tiro. Oh, pues bien, a tomar Tiro. A tomar la ciudad de Tiro. Vámonos. Y efectivamente fue una campaña militar victoriosa, según recuerdo. Ahorita no me atrevería a dar un informe militar preciso, pero continuamos con el texto. La ciudad de Tiro, por ese tiempo emplazada todavía sobre una isla, ofreció tan encarnizada resistencia que el rey consideró la posibilidad de levantar el sitio. Soñó entonces una noche con un sátiro que danzaba como en triunfo, y cuando expuso este sueño a sus intérpretes, le respondieron que le había sido anunciada la victoria sobre la ciudad. Ordenó el ataque y capturó Tiro. Nota número 5. Este sueño se explica en la 15ª conferencia, la conferencia número 15. Ajá. Pero este sueño se explica, dice Strachey, el traductor, este sueño se ha expuesto al menos una vez más. Seguramente en la interpretación de los sueños habrá otra narrativa de este sueño, y es por eso que la recuerdo. Continuamos con el texto. Entre los etruscos y romanos se usaban otros métodos para la averiguación del porvenir, pero la interpretación de los sueños fue habitual y muy estimada en toda la época helenístico-romana. En la bibliografía que se ocupaba de este tema se ha conservado al menos la obra principal, el libro de Artemidoro Daldiano, que puede datarse, es decir, fecharse aproximadamente en el reinado del emperador Adriano. Nota número 6, Interpretación de los sueños, volumen 4, páginas 31 y nota 120, se hacen algunos comentarios sobre este libro. Gracias, Strachey, besitos. Continuamos. Yo no sabría decir por qué razones el arte de la interpretación de los sueños declinó y el sueño cayó en descrédito.
Es sencillo, doctor Freud, también la brecha generacional. Todos los jóvenes pensamos que los viejos son tontos y por supuesto jamás nos ponemos en el zapato de ellos. Y cuando llegan generaciones nuevas, por supuesto asumen que uno es estúpido y ellos son los que tienen la verdad de la vida por ser jóvenes. Pero el tiempo les dará a ellos la razón y a su vez los jóvenes de hoy serán los adultos del mañana que serán tomados por estúpidos por los jóvenes del mañana y así. Pero, eh, por supuesto, es una teoría que estoy desarrollando, pero yo no sabría decir por qué razones el arte de la interpretación de los sueños declinó y el sueño cayó en descrédito. De hecho, yo me apoyo mucho en usted, doctor Freud. Esta interpretación es básicamente una extensión temporal del complejo de Edipo. Es decir, no es una cuestión yo contra mi padre, es la humanidad en contra de sus cuidadores. Oh. Continuamos con el texto, ¿vale? La difusión de las luces no puede haber tenido mucha parte en ello. Antes de continuar, las luces. Está hablando de la ilustración, ¿vale? Dice el texto, pues la oscura Edad Media preservó fielmente cosas mucho más absurdas que la antigua interpretación de los sueños. El hecho es que el interés por el sueño poco a poco se degradó a superstición y solo pudo persistir en las personas incultas. El último abuso de la interpretación de los sueños, todavía en nuestros días, procura averiguar de ellos los números que están predestinados a extraerse en el juego de la lotería. Permítame. Uy. un, un recuerdo del día de hoy. Ok. En cambio, la ciencia exacta contemporánea se ha ocupado repetidamente del sueño, pero siempre con el exclusivo propósito de aplicarle sus teorías fisiológicas. Fisiología, queridos, queridas. Permítame un momentito. Tengo ya aquí abierto mi navegador para no estar recurriendo tanto a mi celular. Oh, fisiología. Es el estudio científico de funciones y mecanismos de un sistema vivo. Funciones y mecanismos, es decir, biológicamente, ¿para qué sirve cada parte del cuerpo? Ajá. Regresamos al texto, a ver, otra vez. La ciencia exacta contemporánea se ha ocupado repetidamente del sueño, pero siempre con el exclusivo propósito de aplicarle sus teorías fisiológicas. Es decir, bueno, es que el sueño sirve para que tú descanses. Para eso sirve el sueño. Y las pesadillas, ¿qué? No, las pesadillas no son sueños. Esas son cosas feas. No, no, no. Fuchi, fuchi. De eso no se habla. Sueño, descanso, ¡pum! Ya. No se hable más. Funciones. Aquí es que con la palabra fisiología quiero señalarles una trampa, no de la medicina, tampoco de la religión, tampoco se trata de emprender campañas de descrédito, no. Observemos cómo se compone el pensamiento científico, no solo de épocas de Freud, de hoy. Ajá. Y esto fue algo que justamente a Freud lo desafiaron sus pacientes, lo desafió la misma neurosis y se le presentó desde antes de la interpretación de los sueños. Estudios sobre la histeria, queridas y queridos. Fisiología. Como médico, Freud decía, el organismo sirve para esto. ¡Pum! El intestino para absorber alimentos, procesar desechos y desecharlos. Fuera del cuerpo. ¡Pum! Eso es intestinos. Estómago, función. Ojos, función. Lengua, función. Cuerpo,
igual a función. Anatomía igual a función. Fisiología. Ajá. Pues bien, Freud, educado no por sus maestros, sino por sus pacientes, descubre la neurosis y descubre la subjetividad, la persona, el del enfermo y cómo, como les comentaba en un principio, mi cuerpo, me sirve a mí primero, a mí. Su cuerpo de ustedes les sirve a ustedes. Si, por ejemplo, un ejemplo muy descabellado, yo mañana no quiero ir a trabajar. Sencillo, voy, me como unos tacos horribles, baratísimos, posiblemente sabrosos, pero que yo sé que siempre me han enfermado. ¡Pum! Diarrea toda la noche. Hay un caso muy bello ahorita en un anime que ya he nombrado varias veces, Bocchi de Rock. Bocchi no quiere ir a trabajar al día siguiente. Bueno, tiene su bañera, tiene su tina, agua, hielos, se mete. Agua fría y tiene la cara, 20 minutos más, 20 minutos más. Se sale del agua fría, no sabemos cuánto tiempo estuvo, se pone a tocar la guitarra enfrente de un ventilador para que el aire la enfríe todavía más. Y no se enferma. Maldita sea. Pero es una comedia, ¿no? Se enferma cuando ella no quiere. Y cuando ella quiere enfermar, no se enferma. Regresamos al texto, hablando de fisiología, hablando de función, subjetividad y el valor de la enfermedad como herramienta de la humanidad frente al mundo. Estoy elaborando al respecto. Por supuesto, vamos a ver. Dice el texto, los médicos juzgan al sueño, desde luego, como un acto no psíquico, somático, del cuerpo, fisiológico. Es decir, cuerpo, 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 cuerpo. Ah, sueño. Ahí está. Cuando Freud dice psíquico, se refiere como un producto de la subjetividad, de la voluntad humana. Pero continuamos con el texto, porque también voluntad. Hay mucho que decir al respecto. Voy a dejarlo así el comentario. Dice, como la exteriorización está hablando de los sueños, de estímulos somáticos en la vida anímica. Es decir, yo sueño porque tengo un cuerpo. Sí y no. El cuerpo nos brinda una experiencia, pero una experiencia que ustedes y yo somos capaces, voy a decirlo así, de simbolizar. Somos capaces de traducir experiencias no solo corporales, sino de estímulos, lo que nos viene del mundo, en símbolos, en abstracciones, en otras cosas, en lenguaje. Ajá. Dice el texto, Binns, 1878, declara el sueño como, entre comillas, un proceso corporal en todos los casos inútil y en muchos directamente patológico, es decir, dejen de estar soñando ustedes que todo sueño es enfermedad. Punto, se callan. ¿Por qué? Porque soy médico. Binns. Y a partir de tal, Binns curó a la humanidad del sueño. Por supuesto. Vamos a continuar con el texto, ¿vale? Después espero que sepan ustedes reconocer el sarcasmo. Ajá. Dice el texto, y en muchos casos directamente patológico, sobre el cual el sueño, el alma universal y la inmortalidad se levantan majestuosamente como el éter azul sobre un arenal cubierto de malezas en una depresión profundísima. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué hermoso, Vince! Pero no es cierto. Fíjense, el alma universal y la inmortalidad, más allá del sueño. ¡Oh! ¡Wow! El sueño,
malezas en una depresión profundísima. Depresión no en el sentido que ustedes y yo podemos comprender de, oh, cómo sufro, no. No está hablando de una depresión del año 2023, está hablando en un sentido físico, en un hoyo. Maury, otro médico, 1878, lo compara con las convulsiones desordenadas del baile de San Vito. Por contraste a los movimientos coordinados del hombre normal. Es decir, eso del sueño es como pura payasada. Como esas payasadas que hacen los del baile de San Vito. No, eso no es cierto. El sueño es tontería. Dice el texto. Una antigua comparación establece el paralelo entre el contenido del sueño y los sonidos que producirían, entre comillas, los 10 dedos de un hombre ignaro en música al recorrer las teclas del piano. Ignaro. Esta frase es de Strompel también. Esta sí está en la interpretación de los sueños, lo recuerdo bien. No trae una nota, pero vamos a continuar. Esa sí está en la interpretación, no me acuerdo en dónde. Interpretar significa hallar un sentido oculto, ni hablar de ello, desde luego, si adoptamos la mencionada manera de concebir la operación anímica. Es decir, fíjense, si hablamos de que el sueño tiene un sentido, sigue una línea de pensamiento que por lo general nos es desconocida a nosotros mismos, por eso hablamos de inconsciente, por un pensamiento que nosotros damos a luz pero que no conocemos. Interpretar sería, interpretar significa hallar un sentido oculto. Esa línea de pensamiento que a mí me permite aproximarme a mi propio sueño se hace justamente a través de una interpretación, una lectura. Permítanme. Ay, caray. Dice el texto, revean ustedes la descripción que hacen del sueño Wundt, Jodl y otros filósofos más recientes. Peyorativa, es decir, despectivamente, se limitan a enumerar las desviaciones de la vida onírica, las desviaciones que la vida onírica presenta al respecto del pensamiento de vigilia. Es decir, miren, sí, soñamos, pero los sueños son como locura. Lo valioso tuyo y mío es que podemos pensar, filósofos. Somos filósofos y como tal debemos dominar al mundo de los hombres, es decir, la humanidad. ¿Por qué? Porque somos filósofos pensantes. No. No, lo siento, pero no. Y es que ya lo veremos un poquito más adelante, seguramente. No es que Freud ni su servidor estemos en contra de la filosofía. No, para nada. Es una cuestión más bien de repensar el pensamiento. Voy a decirlo así. Y permítanme un segundo. Voy a tomar un pedazo de papel. Ay, caray. Ahí está. Estornudé y sentía yo un escurrimiento nasal. Bien, dice el texto. Destacan la destrucción de las asociaciones, la supresión de la crítica, la sensación de todo saber y otros signos de una operación disminuida. La única contribución valiosa al conocimiento del sueño que debemos a la ciencia exacta se refiere a la influencia ejercida sobre el contenido del sueño por ciertos estímulos corporales sobrevenidos mientras se duerme. Ahorita vemos. De un autor noruego fallecido hace poco, J. Voy a latinizar el nombre, no creo que se lea así, Morley Bolt,
con V, Wolf, poseemos dos gruesos volúmenes de investigaciones experimentales sobre el sueño, que se ocupan casi exclusivamente de las consecuencias de los cambios de posición de las extremidades. Durmiendo nos movemos y eso, por supuesto, se puede simbolizar. Pero vamos a continuar, ¿vale? Nos son recomendados como el paradigma de la investigación más exacta sobre el sueño. Ahora, imaginan ustedes lo que diría la ciencia exacta si se enterara de que nosotros nos proponemos descubrir el sentido de los sueños. Quizá ya lo haya dicho, pero no nos dejemos atemorizar. Si las operaciones fallidas pudieron tener un sentido, tal vez ocurra lo mismo con el sueño, y aquellas poseen en muchísimos casos un sentido que ha escapado a la investigación exacta. Adhiríamos simplemente al prejuicio de los antiguos y del pueblo, y sigamos las huellas de los antiguos intérpretes de sueños. Permítanme un segundo. Estamos ya en la página 79. Esto acaba en la 90. Estamos a 11 páginas. Bien, vamos a darle. En primer lugar, habremos de buscar orientación sobre la tarea que tenemos por delante. Pasar revista al ámbito de los sueños. ¿Qué, pues, es un sueño? Difícil resulta decirlo en un solo enunciado, pero no ensayaremos definición alguna donde basta con referirse al material conocido por todos. Nota número 7. Veas, empero, algunas observaciones sobre esto en la 14ª conferencia. 24, no, 14ª, ¿vale? Conferencia 14. Continuamos. Deberíamos poner de resalto lo esencial del sueño, ¿dónde hallarlo? Es enorme la diversidad que encontramos dentro del marco que circunscribe nuestro ámbito. Diversidad en todas las direcciones. Lo esencial será, acaso, lo que podamos descubrir como común a todos los sueños. Y así, el primer rasgo común a todos los sueños sería que soñamos mientras dormimos. El soñar es, evidentemente, la vida que es propia del alma mientras se duerme. Presenta ciertas semejanzas con la que le es característica en la vigilia, y también grandes diferencias la separan de ella. Esta era ya la definición de Aristóteles, nota número 8, Interpretación de los sueños, página 30. Quizá entre soñar y dormir haya todavía relaciones más estrechas. Es posible ser despertado por un sueño, es decir, que el sueño nos despierte. Con mucha frecuencia tenemos un sueño cuando despertamos espontáneamente o somos arrancados del dormir con violencia. El sueño parece ser un estado intermedio entre el dormir y la vigilia. Aquí nos vemos remitidos al dormir. Perdón, así nos vemos remitidos al dormir. Ahora bien, ¿qué es dormir? ¡Qué bello! Es que miren, digo qué bello porque el doctor Freud se está colocando él mismo en su indagación en un sentido que aún los niños no harían. Oye, papá, ¿qué es comer? Oye, mamá, ¿qué es respirar? Bueno, algo entra al cuerpo, hijo, y algo sale del cuerpo. Ah, voy a respirar así, papá, ahora. No, no, no. Se respira por la nariz. Ah, ok. Saca el aire, hijo. No quiero sacar el aire, papá. ¿Qué es el dormir? Se pregunta el doctor Freud. ¿Es este un problema fisiológico o biológico, sobre el cual todavía hay mucho en discusión? Oh, oh.
He aquí una cuestión, una pregunta que yo me gustaría hacerles. ¿Dormimos para descansar? Pregunta, es una pregunta. ¿Dormimos para descansar o dormimos porque nos gusta? ¿Cuál es la función del dormir? ¿O dormimos, será para soñar? No lo sé. Y de hecho, siendo estrictos, no hay una respuesta concreta o una respuesta que podamos generalizar a toda la humanidad. Podríamos pensar incluso todas las respuestas que di y 1.000 millones más pueden ser aplicables a la humanidad. Ajá. Vamos a continuar. Nada podemos decidir al respecto, pero opino que estamos autorizados a buscar una característica psicológica del dormir. Este es su estado en que yo no quiero saber nada del mundo exterior, en que le he quitado mi interés. Me pongo a dormir cuando me retiro del mundo y mantengo lejos de mí sus estímulos del mundo. Me duermo también cuando estoy cansado por él. Al adormecerme, digo entonces al mundo exterior, entre comillas, déjame en paz, pues quiero dormir. El niño dice a la inversa, todavía no voy a dormir, no estoy cansado, quiero quedarme un rato más. Oye, hijo, pero tengo que trabajar. Son las 3 de la mañana. ¿Quieres que siga jugando contigo? Me tengo que parar en 2 horas. Tengo que irme a dormir si quiero un ratito. No, 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 papá. Tú eres mío, tú eres para mí. Punto. Sigue jugando Nintendo. Por supuesto. Vamos a continuar, ¿vale? Ya no tantos comentarios míos. La tendencia biológica del dormir parece entonces la reparación de fuerzas y su carácter psicológico, la suspensión del interés por el mundo. Nuestra relación con el mundo, al que hemos venido tan sin querer o tan sin quererlo, parece ser tal que no la resistimos ininterrumpidamente. Por eso, de tiempo en tiempo, nos retiramos al estado premundano, o sea, la existencia en el vientre materno. Me emocionan. Es que... Ahí está. Ahí está el texto. Dormir es como regresar al vientre de mamá. Dormir. Ajá. Ya no soy yo para el mundo, incluso yo no me puedo atender estando dormido, pero es como envolvernos en un huevito de nuestra propia energía psíquica. Esta referencia directa, nos retiramos a la existencia en el vientre materno, es tan valiosa para mí, porque es básicamente la tesis que yo desarrollo en todo mi libro. Primer libro, por supuesto. Estoy escribiendo más, pero primer libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Psicoanálisis del Estado. ¿A dónde vamos como conjunto? Eso es algo muy bello, algo que me ocupa en vez de preocuparme. Y también a dónde vamos como sujetos. Vamos a continuar con el texto. Aquí está. Al menos nos procuramos una situación en todo semejante a la que entonces existía. Calor, oscuridad y ausencia de estímulos. Algunos de nosotros nos enroscamos como un apretado paquete y adoptamos para dormir una postura corporal parecida a la que tuvimos en el vientre materno.
Parece como si los adultos no hubiéramos venido al mundo, sino en las 2/3 partes. Un tercio, en un tercio del tiempo que estamos en el mundo, no hemos nacido todavía. Oh, doctor Freud. No celebro que me esté dando la razón. Me está inspirando usted, doctor Freud. Una tercera parte de nuestra vida nos la pasamos como antes de haber nacido. Hablando de una economía, hablando de una distribución de energía psíquica. Continuamos. Despertar por la mañana es entonces como renacer. Y aún aludimos a nuestro estado después de dormir con estas palabras, entre comillas. Me siento como un chico recién nacido. Wow. Con lo cual probablemente nos formamos un presupuesto muy falso sobre el sentimiento general del recién nacido. Sí, porque no nacemos con placer. No, de hecho, lo que nos trae al mundo es el dolor. Pero regresamos al texto. Cabe suponer que éste se siente más bien muy incómodo, el niño, el recién nacido. Ajá. También decimos que nacer es, entre comillas, ver la luz del mundo. Eso sí es muy cierto. Si eso es el dormir, entonces el sueño en modo alguno está en sus planes. Parece más bien un intruso inoportuno. Opinamos, asimismo, que el dormir sin soñar es mejor, el único correcto. Mientras se duerme, no debe haber actividad anímica ninguna. Si ella se remueve, es porque no hemos logrado producir el estado fetal de reposo. No hemos podido evitar todo resto de actividad anímica. Esos restos, eso sería el soñar. Repito, restos de vida anímica. Es decir, yo, en mi contacto con el mundo, en mi contacto con mi propio cuerpo, pum, 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 universo de representaciones, ideas, pensamientos, sentimientos. De ellos vamos a tomar uno, pum, un sueño, un resto. Uh-huh. Pero entonces, dice el texto, parece que realmente el sueño no necesita tener sentido alguno. Continúa. En las operaciones fallidas la situación era diversa. Eran sin duda actividades de la vigilia, es decir, del día a día. Ajá. Pero si yo duermo, en la actividad anímica cesa por completo. Perdón. Pero si yo duermo, si la actividad anímica cesa por completo y no y solo no he podido sofocar ciertos restos de ella, de la actividad anímica, no es necesario en absoluto que esos restos posean un sentido, y ni siquiera puedo usar ese sentido, puesto que el resto de mi vida anímica duerme. En realidad, no puede tratarse sino de reacciones del tipo de las contracciones espasmódicas, perdón, espasmódicas, válgame. Repito, no puede tratarse sino de reacciones del tipo de las contracciones espasmódicas. What? Maldita sea, doctor. Yo no soy doctor y no tengo la intención de aprender medicina para saber qué es eso de contracción espasmódica. No. Pero, continuamos. Vamos a ver qué nos dice el texto. De fenómenos anímicos que son resultado directo de una estimulación somática. Continúa el texto. Los sueños serían entonces los restos de la actividad anímica de vigilia, perturbadores del dormir. Y deberíamos decidirnos de una buena vez a abandonar este tema inapropiado para el psicoanálisis. Palabras de Freud. Continuamos. Pero, por más que el sueño sea superfluo, no obstante existe.
y podemos intentar dar razón de su existencia. ¿Por qué la vida del alma no se duerme? Con probabilidad, porque algo no permite al alma reposo alguno. Actúan sobre ella estímulos frente a los cuales tiene que reaccionar. Detectamos aquí una vía de acceso a la comprensión del sueño. Ahora podemos rebuscar en diversos sueños los estímulos que quieren perturbar al dormir y frente a los cuales se reacciona como en sueños. Perdón, se reacciona como sueños. Así, habríamos puesto de relieve el primer rasgo común a todos los sueños. Entonces, esto es importante. Algo no permite el reposo del alma cuando dormimos. Actúan sobre el alma estímulos frente a los cuales tiene que reaccionar. ¿Y de dónde vienen esos estímulos si nosotros ya no le estamos prestando atención al mundo? De nosotros. Detectamos aquí una vía de acceso a la comprensión del sueño. Voy a omitir mi comentario aquí. Simplemente capítulo 7 de la interpretación de los sueños. No diré más. Ahora podemos rebuscar en diversos sueños los estímulos que quieren perturbar al dormir y frente a los cuales se reacciona con sueños. Es decir, el sueño es mi herramienta ¿para qué? Vamos a continuar porque aquí el texto me sugiere una respuesta. Los estímulos que quieren perturbar al dormir y frente a los cuales se reacciona con sueños. Es decir, y esta idea también proviene de la interpretación de los sueños, pero tiene límites. El sueño como el guardián del dormir. Es decir, yo sueño para poder dormir. Ajá. Pero también hay sueños que me quitan del dormir, sueños que me despiertan, se ha visto y los he vivido, de hecho, hace poco. Vamos a continuar con el texto, a ver qué más nos dice. Ya estamos en la página 81, nos faltan 9. ¿Existe algún rasgo común? Sí, es un rasgo inequívoco, pero mucho más difícil de aprender con H, de tomar y de describir. Los procesos anímicos que se producen mientras se duerme tienen un carácter totalmente diverso de los de la vigilia. En el sueño se vivencian muchas cosas y se cree vivenciarlas, cuando en realidad nada se vivencia, salvo quizá el estímulo que perturba al soñante. Se vivencia predominantemente en imágenes visuales. Ahí pueden entreverarse también sentimientos e incluso pensamientos. Además, los otros sentidos pueden vivenciar algo, pero fundamentalmente se trata de imágenes, es decir, la mayor parte de los sueños, no todos, pero sí la gran mayoría, son como películas. Imágenes, movimiento. Curioso. Continúa el texto. Parte de la dificultad con que tropezamos para contar el sueño proviene de la necesidad de traducir estas imágenes en palabras. Entre comillas, podría dibujarlo, nos dice a menudo el soñante, pero no sé cómo decirlo. ¿Por qué? Eso yo me pregunto ahorita, ¿por qué soñamos principalmente en imágenes? Se explicó en la interpretación de los sueños, pero vamos a continuar. Ahora bien, en verdad, no hay aquí una actividad anímica disminuida, como sería la del idiota en comparación con el genio. Es decir, cuando nosotros dormimos y soñamos, no somos estúpidos, no. Y por supuesto, el yo hablante no es mejor
que el yo que sueña. Somos parte de un todo. Pero, continuamos. Es algo cualitativamente diverso, pero resulta difícil decir dónde reside la diferencia. G. T. Fechner, 1889, expresó una vez la conjetura de que el escenario en que se desarrollan los sueños dentro del alma sería distinto del que corresponde al representar como actividad de vigilia. Nota número 9. El psicofísico Fechner, dice el traductor, vivió de 1801 a 1887, ejerció gran influencia sobre las teorías de Freud. Veas el texto, Presentación autobiográfica, volumen 20, página 55. Todavía no lo tenemos, pero ya llegaremos a él. La conjetura a que se refiere el texto es analizada en la Interpretación de los sueños, páginas 72, 73 y 529. Regresamos al texto. No comprendemos, por cierto, eso. No sabemos qué pensar de ello, pero en verdad reproduce la impresión de ajenidad que nos transmiten la mayoría de los sueños. También fracasa aquí la comparación de la actividad onírica con los productos pianísticos de una mano inexperta en música. Es decir, no es una representación fallida de la realidad. No, no es una estupidez nuestra. Ven, Lobito, ¿estás bien? Te veo cojeando. Ven. Dice el texto, es que si recorren al azar las teclas, el piano no responderá. Es cierto, con melodías, pero las notas de su registro son siempre las mismas. Pondremos cuidado en tener presente este segundo rasgo común a todos los sueños, por más que pueda haber quedado incomprendido. ¿Existen todavía otros rasgos comunes? No hallo ninguno. No veo por doquier solo diferencias, y por cierto en todos los respectos, tanto por lo que toca a la duración aparente, cuanto a la nitidez, a la participación de los afectos, a la permanencia, etc. Nada de esto es realmente lo que cabría esperar de una defensa forzada y elemental, como sería la de una contracción muscular frente a un estímulo. Por lo que atañe a la dimensión de los sueños, los hay muy breves, que contienen una sola imagen o unas pocas, un pensamiento o aún una sola palabra, y otros que tienen enorme riqueza de contenido. Escenifican novelas enteras y parecen durar largo tiempo. Hay sueños que son tan nítidos como la vivencia de vigilia, tan nítidos que después de despertar durante un rato, todavía no los reconocemos como sueños, y otros que son indeciblemente débiles, son como sombras y borrosos. Y aún dentro de un mismo sueño pueden alternarse las partes hipertensas y las desdibujadas, y apenas aprehensibles, con H de notar. Algunos sueños poseen sentido pleno, o al menos ser coherentes, y aún ingeniosos, fantásticamente bellos. Otros, en cambio, son confusos como de un idiota, absurdos y muchas veces directamente locos. Existen sueños que nos dejan totalmente fríos y otros en que todos los afectos se expresan distintamente. Un dolor que llega a las lágrimas, una angustia que culmina en el despertar, maravilla, arrobamiento, etc. Los sueños se olvidan las más de las veces enseguida después de despertar, o se conservan a lo largo del día de tal suerte que hacia el atardecer se los recuerda cada vez más pálidos y llenos de lagunas. Otros se mantienen también, por ejemplo, ciertos sueños de la infancia, que 30 años después están frente a la memoria como una vivencia fresca. Pueden, como los individuos, aparecer una sola vez y no retornar nunca, o repetirse en la misma persona de manera idéntica o con pequeñas variantes. En suma, este pedacito de actividad anímica nocturna dispone de un repertorio gigantesco. En verdad,
puede seguir creando todo lo que el alma crea durante el día, pero nunca es lo mismo. Podría intentarse la razón de estas diversidades del sueño, suponiendo que corresponden a diferentes estadios intermedios entre el dormir y la vigilia, a diferentes grados del dormir incompleto. Muy bien, pero en tal caso, al aumentar el valor, contenido y nitidez de la operación onírica, debería aumentar también el conocimiento de que se trata de un sueño, puesto que en esa clase de sueños el alma se estaría acercando al despertar. Y no podría suceder que a un pequeño fragmento de sueño nítido y racional sucediese otro absurdo o desdibujado, tras lo cual siguiera todavía otro de buen trabajo. Perdón, tras lo cual siguiera todavía otro buen trabajo. El alma no podría variar de manera tan brusca la profundidad con que duerme. Esta explicación no vale entonces de nada. Lisa y llanamente no sirve. Renunciemos provisionalmente al sentido, entre comillas, de los sueños e intentemos, en cambio, abrirnos paso hacia una mejor comprensión de ellos partiendo de sus rasgos comunes. Del vínculo del sueño con el estado del dormir, hemos inferido que el sueño es la reacción frente a un estímulo que perturba a aquel. Como ya vimos, es este también el único punto en que puede venir en nuestro auxilio la psicología experimental exacta. Ella prueba que estímulos administrados mientras se duerme aparecen en el sueño. Han sido muchas las investigaciones realizadas para hasta hallar a la ya citada de Morley Bolt. Y creo que cualquiera de nosotros, por alguna observación personal que eventualmente hayan hecho, está en condiciones de corroborar este resultado. Ya me cansé, disculpen. Elijo comunicar algunos experimentos más antiguos. Maury, 1878, los realizó en su propia persona. Se le dio a oler agua de colonia mientras dormía. Soñó que se encontraba en el Cairo, en la tienda de Joan María Farina. Y después seguían locas aventuras. Se le pellizcó ligeramente en la nuca. Soñó que le habían le habían colocado una cataplasma y con un médico que lo trató en su infancia. Le vertieron unas gotas de agua sobre la frente mientras estaba dormido. Estaba entonces en su sueño en Italia. Sudaba copiosamente y bebía vino blanco de Orvieto. Nota número 10. Interpretación de los sueños. Página 51. En cuanto a la revisión de los experimentos de Maury. Dice el texto, lo que nos resulta llamativo en estos sueños producidos experimentalmente, podremos asirlo quizá con mayor nitidez todavía en otra serie de sueños de estímulo. Se trata de 3 sueños comunicados por un agudo observador. Hildebrandt, 1875, todos los cuales son reacciones frente a la campanilla de un reloj despertador. Lo que sigue está entre comillas, el primer sueño. Salgo entonces de paseo una mañana de primavera y vago por los campos enverdecidos hasta llegar a una aldea vecina. Ahí veo a sus moradores vestidos de fiesta. El misal bajo el brazo, que en gran número se encaminan a la iglesia. Justo, hoy es domingo y pronto se iniciará la misa matinal. Decido participar de ella, pero antes, porque estoy un poco acalorado, voy a refrescarme a la quinta del Campo Santo que rodea a la iglesia. Mientras leo ahí diversos epitafios, oigo al sacristán que trepa al campanario y ahora veo en su cima a la campanita de aldea que dará la señal para el comienzo del oficio religioso. Durante un buen rato todavía pende ella ahí, inmóvil, después empieza a oscilar. Puntos suspensivos.
y de pronto resuenan sus repiques intensos y penetrantes, tan intensos y penetrantes que ponen fin a mi dormir. Pero las campanas venían del despertador. Otro sueño, dice él, entre comillas. Una segunda combinación. Es un diáfano día de invierno. Las calles están cubiertas por un espeso manto de nieve. He comprometido mi participación en un viaje en trineo, pero debo esperar largo rato hasta que se me avisa que el trineo está a la puerta. Ahora hago los preparativos para subir a él. Me pongo el abrigo de pieles, busco la manta para los pies, puntos suspensivos. Y por fin tomo asiento en mi lugar. Pero todavía se demora la partida, hasta que las riendas transmiten la señal a los caballos expectantes. Ahora ellos se ponen en marcha. Los cascabeles, sacudidos con violencia, inician su bien conocida música con una fuerza tal que al instante desgarra la telaraña del sueño. Otra vez no es, sino el estridente sonar del despertador. Lo que sigue nuevamente entre comillas. Todavía un tercer ejemplo. Veo a una mucama que avanza a lo largo del pasillo, en dirección al comedor, llevando unas docenas de platos apilados. Me parece que la pila de porcelanas que lleva en sus brazos amenaza perder el equilibrio. Ten cuidado, le advierto. Toda esa carga se irá al suelo. Desde luego, la réplica de vigor no se hace esperar. Ella está acostumbrada a tales cosas, etc. Mientras yo sigo sus pasos con mirada inquieta, y justo en el umbral de la puerta da un tropezón. Perdón, chiquitín, espanté a mi perrito. La frágil vajilla cae con estrépito, como mi mouse. Se hace añicos, no como mi mouse, está intacto, bueno, creo yo, y se esparce en 100 pedazos por el piso. Pero el estrépito, que prosigue sin término, no es, como pronto observo, el de una vajilla, sino en verdad el sonar de un timbre. Y con ese sonar, como ahora lo advierte el que ya se despertó, el despertador cumplía su tarea. Nota número 11, interpretación de los sueños, página 154. Ya estamos en la página 84, estamos a 6 de concluir. Estos sueños son muy bonitos, provistos en un todo de sentido. En modo alguno tan incoherentes como suelen serlo los sueños. No me propongo ponerles reparos en cuanto a eso. Lo común a ellos es que la situación en cada paso desemboca en un ruido, que, tras despertar, se individualiza como el del despertador. Entonces, aquí vemos producirse un sueño, pero averiguamos algo más. El sueño no reconoce al despertador y tampoco éste aparece en el sueño, sino que sustituye el ruido del despertador por otro. Interpreta el estímulo que pone fin al dormir, pero en cada caso lo interpreta de manera diversa. ¿Por qué así? No hay respuesta, parece ser arbitrario, pero comprender el sueño equivaldría a poder indicar la razón por la cual ha escogido precisamente este ruido y no otro para interpretar el estímulo que ofició de despertador, es decir, que funcionó como despertador. Parecida objeción podría hacerse a los experimentos de Maury. Se ve que el estímulo suministrado emerge en el sueño, pero no se advierte la razón por la cual lo hace precisamente de esa forma, que no parece consecuencia de la naturaleza del estímulo perturbador del dormir. Además, en los experimentos de Maury, al resultado directo del estímulo se anuda casi siempre una buena cantidad de material onírico diverso. Por ejemplo, las locas aventuras en el sueño del agua de Colonia. Si mal no recuerdo, era de Fechner, para el cual no se atina a dar razón alguna. Y aún tengan ustedes en cuenta que los sueños de despertar, del alemán, voy a latinizarlo leyendo la W como V, Wegtraum, Weg, W-E-C-K, Traum, como trauma, pero sin la última A, Traum. Repito, y aún tengan ustedes en cuenta que los sueños de despertar
son los que ofrecen las mejores posibilidades de comprobar la influencia de estímulos externos perturbadores del dormir. En la mayoría de los otros casos, eso sería más difícil. No todos los sueños provocan el despertar, y si por la mañana se recuerda un sueño habido a la noche, ¿cómo descubrir un estímulo perturbador que quizá ha tenido efecto de noche? Una vez me fue dado comprobar con posterioridad un estímulo sonoro de esa índole, claro que solo por obra de circunstancias particulares. Cierta mañana desperté estando en el lugar de las montañas del Tirol, con la certeza de haber soñado de que el papá, no, perdón, que el Papa, el Santo Padre, la figura más alta dentro de la religión católica, la certeza de haber soñado que el Papa había muerto. No pude explicarme ese sueño, pero horas más tarde me preguntó mi mujer: ¿has oído hoy por la mañana el espantoso atronar de las campanas echadas a vuelo en todas las iglesias y capillas? No, nada había oído. Mi dormir es más resistente que eso, pero gracias a esa comunicación pude comprender mi sueño. Esto también está en la interpretación de los sueños. Dice, eh, nota número 12, véanse página 244. Ajá. Dice el texto: ¿con cuánta frecuencia estimulaciones así incitan al durmiente a soñar, sin que con posterioridad tenga noticias de ellas? Quizá, muy a menudo, quizá no. Puesto que el estímulo ya no es más comprobable, no puede obtenerse certidumbre alguna. Pero, aún sin considerar eso, desistiremos de ponderar los estímulos externos perturbadores del dormir, puesto que sabemos que pueden explicarnos solo un pequeño fragmento del sueño y no la reacción onírica entera. Mas no por eso hemos de desechar por completo esa teoría. Es susceptible de un desarrollo ulterior. No importa, evidentemente, que sea lo que perturbe el dormir e incite al alma a soñar, sino en todos los casos puede estar en juego un estímulo que venga del exterior. Quizá lo reemplace uno de los llamados estímulos corporales, provenientes de los órganos internos. Esta conjetura es muy sugerente y además responde a la opinión más popular sobre la génesis de los sueños. Los sueños vienen del estómago, se nos dice. Por desdicha, cabe suponer que también aquí es frecuente el caso de un estímulo corporal que influyó durante la noche, pero tras el despertar ya no puede detectarse más y por tanto se ha vuelto indemostrable. Pero no queremos desconocerlo. La tesis de que los sueños derivan de un estímulo corporal es apoyada por un número considerable de buenas experiencias. Es en general indudable que el estado de los órganos internos puede influir sobre el sueño. El vínculo entre el contenido de muchos sueños y la represión de la vejiga o un estado de excitación de los órganos sexuales es nítido e inequívoco. De estos casos transparentes se pasa a otros en que el contenido de los sueños permite al menos conjeturar con fundamento la influencia de estímulos corporales de esa índole, puesto que incluye algo que puede concebirse como procesamiento, figuración o interpretación de estímulos. Scherner, 1861, estudioso de los sueños, ha sostenido con particular vigor que el sueño deriva de estímulos de órgano, es decir, de alguna parte del cuerpo, aduciendo en favor de su tesis algunos bellos ejemplos. Cuando él, Verbigracia, ve en un sueño, entre comillas, dos hileras de hermosos muchachos de blonda cabellera y pálido rostro que se enfrentan con ánimo de pelea, se separan, después se precipitan unos sobre otros y vuelven a separarse de nuevo para tomar otra vez la posición que tenían antes y repetir enseguida todo el proceso, cierra comillas. La interpretación de estas hileras de muchachos como los dientes habla por sí sola y parece hallar su validación plena cuando, tras esa escena, el soñante, entre comillas, se extrae de la mandíbula un largo diente. Nota número 3, interpretación de los sueños, página 239. Hay diferencias entre ambos textos en el original. Pues claro, continuamos, ¿vale? También parece concluyente la interpretación de pasadizos largos, entre comillas, estrechos y tortuosos, cierra comillas, como de estímulo intestinal, y ello corrobora la tesis de Scherner, según la cual el sueño busca
sobre todo figurar el órgano que envía el estímulo mediante objetos que se le parecen. Ok, la pregunta es, ¿cómo lo representamos dado que nosotros no sabemos cómo son nuestros órganos internos? Pero Scherner tiene la obligación, digamos, de contestar algo así. Freud no, porque no es la teoría de Freud, sino la de Scherner. Continúa el texto. Consiguientemente, tenemos que estar dispuestos a admitir que estímulos internos pueden desempeñar para el sueño el mismo papel que los externos. Por desdicha, su ponderación tropieza con las mismas objeciones. En un gran número de casos, la interpretación sobre la base de un estímulo corporal sigue siendo incierta o indemostrable. No todos los sueños, sino solo algunos, despiertan la sospecha de que estímulos de órgano han corroborado en su génesis. Y en definitiva, el estímulo corporal interno es tan capaz como el estímulo sensorial externo de explicar del sueño algo más que lo relativo a la relación directa frente al estímulo. ¿De dónde proviene el resto del sueño? Y ahí algo que permanece en las sombras. Permítame, ya estamos en la página 87, nos faltan 3. Reparemos, empero, en una peculiaridad de la vida onírica que sale a la luz a raíz del estudio de estos efectos de estímulo. El sueño no devuelve simplemente el estímulo, sino que lo procesa, alude a él, lo inserta dentro de una concatenación, lo sustituye por algo diverso. Es un aspecto del trabajo del sueño, nota 14, pero voy a continuar, que ha de interesarnos porque quizá nos acerque más a la esencia del sueño. Ahora sí, nota 14 nos dice, el proceso que transforma los pensamientos oníricos latentes en el contenido manifiesto del sueño es la 11ª conferencia, conferencia 11. Regresamos al texto. Repito, es un aspecto del trabajo del sueño que ha de interesarnos porque quizá nos acerque más a la esencia del sueño. Cuando un individuo hace algo movido por una incitación, esta última no agotará forzosamente la obra de aquel. Por ejemplo, Macbeth de Shakespeare es una pieza de ocasión, compuesta para celebrar el acceso al trono del rey que por primera vez ceñía en su cabeza coronas de los 3 reinos. Pero agota esta ocasión histórica el contenido del drama, nos explica su grandeza y sus enigmas, quizá también los estímulos internos y externos que afectan al durmiente no sean sino incitadores del sueño, cuya esencia no nos delatan nada, es decir, no nos brinda ningún dato. El otro rasgo común de los sueños, su particularidad psíquica, véase página 81, es por una parte difícil de aprender, con H, de tomar, de identificar, y por la otra nos ofrece asideros para una ulterior pesquisa. La mayoría de las veces, permítanme, escuché un ruido, no sé qué sea. La mayoría de las veces en el sueño vivenciamos algo en formas visuales. ¿Pueden los estímulos dar algún esclarecimiento sobre esto? ¿Es en realidad el estímulo lo que vivenciamos? ¿Por qué entonces la vivencia es visual cuando los casos de sueños por estimulación ocular son los más raros? Creo que es el más lo que suena. Suena raro. Se me cayó. ¿O puede demostrarse cuando soñamos con dichos que mientras dormíamos impresionó nuestro oído una conversación o algún ruido parecido? Me atrevo a rechazar terminantemente esta posibilidad. Si los rasgos comunes de los sueños no nos permiten avanzar, hagamos el ensayo con sus diferencias. Es cierto que a menudo los sueños carecen de sentido, son confusos, absurdos, pero los hay plenos de sentido, sobrios, racionales. Examinemos estos últimos, los provistos de sentido, es decir, los que tienen sentido, para ver si pueden aclararnos algo sobre los más disparatados. Les comunicaré el último sueño racional que me fue contado, el sueño de un joven, está entre comillas. Estoy de paseo por la
Karnstrasse, y ahí me encontré con el señor X, a quien acompañé un rato. Antes de continuar, Karnstrasse, nota número 5, la principal calle comercial de Viena. Ok, regresamos. Dos damas y un señor se sentaron a mi mesa. Primero me fastidió y no quise ni mirarlos. Después los miré y hallé que eran amabilísimos. El soñante observa que la tarde anterior al sueño efectivamente pasó por la calle Karlstrasse, que es su camino habitual, y se encontró allí con el señor X. Está resguardando su identidad. Muy bien, doctor Freud. No la de Freud, sino la de el conocido de este joven, ¿vale? La otra parte del sueño no es una reminiscencia directa, es decir, un recuerdo o un resto, sino que solo tiene cierto parecido con una vivencia muy anterior. Ahora, otro sueño sobrio de una dama. Lo que sigue entre comillas. Su marido pregunta, ¿no debemos hacer afinar el piano? Ella contesta, no vale la pena, de todos modos hay que forrarle de nuevo los masillos. Nota número 16. Interpretación de los sueños, página 201. Continúa el texto. Este sueño repite un diálogo que en términos casi idénticos se desarrolló entre su marido y ella el día anterior al sueño. ¿Qué nos enseñan estos dos sueños sobrios? Únicamente que hallamos en ellos repeticiones de la vida diurna o anudamientos con ella. Anudamientos, relaciones, asociaciones, etc. Del alemán an, Anknüpfung. Anknüpfung. Ya sería algo, continúa el texto, si se lo pudiera afirmar de los sueños en general, pero ni hablar de ello. También esto es válido únicamente para una minoría. En los más de los sueños no hallamos anudamiento alguno a la víspera. Nota número 17, pero voy a continuar. Y a partir de eso no echamos ninguna luz sobre los sueños disparatados y absurdos. Nota 17, ahora sí. Un poco más adelante, Freud hará algunas salvedades sobre esta afirmación. Repito, no hallaremos anudamiento alguno a la víspera, es decir, por lo general, ahorita dice algo, Freud, no soñamos con lo que vivimos, por lo general, es decir, es posible que sí ocurra, que algo que vivimos en el día previo al sueño se manifieste en el mismo sueño. Es probable. Continúa el texto. Solo sabemos que nos hemos topado con una nueva tarea. No solamente queremos saber lo que un sueño dice, sino que, cuando lo dice de manera nítida, como sucede en nuestros ejemplos, también queremos saber por qué y para qué se repite en el sueño eso conocido, vivenciado poco tiempo antes. Creo que estarán ustedes fatigados, ciertamente, doctor Freud, como lo estoy yo. Bien, de emprender ensayos con los que como los que hemos venido haciendo. Bien vemos que todo el interés por un problema no basta si no se reconoce un camino practicable que lleve a la solución. Hasta ahora no tenemos ese camino. La psicología experimental no nos ha aportado más que algunas indicaciones muy estimables sobre la importancia de los estímulos como incitadores, es decir, generadores del sueño. De la filosofía nada tenemos que esperar. De nuevo, nos pondrá por delante desdeñosamente la inferioridad intelectual de nuestro objeto, y de las ciencias ocultas no queremos tomar nada. La historia y la opinión popular nos dice que el sueño posee sentido y significado, que escruta el porvenir. Por eso es algo difícil de aceptar y, por cierto, indemostrable. Así nuestro primer empeño nos deja en un desconcierto total. Página 88, 89, estamos a una página y cachito. Inesperadamente nos llega un indicio de un lado al que hasta ahora no hemos atendido, el uso lingüístico, que nada tiene de contingente, sino que es la sedimentación de una vieja sabiduría, aunque no pueda empleársela sin precaución.
Nuestro lenguaje conoce algo que extrañamente llama, entre comillas, sueños diurnos, del alemán Tagtraum, Tag, T-A-G, Traum, como trauma, junto, Tagtraum. Los sueños diurnos son fantasías. No sé si esta es una palabra francesa o alemana, o incluso inglesa, fantasy, producciones de la fantasía. Son fenómenos muy difundidos que también se observan tanto en los sanos como en los enfermos y se prestan con facilidad para ser estudiados en la persona propia. Lo más llamativo en estas formaciones fantásticas es que hayan recibido el nombre de sueños diurnos, entre comillas, pues nada tienen de los rasgos comunes a los sueños. Su vínculo con el estado del dormir ya es contradicho por su nombre, y por lo que toca al segundo rasgo en ellos, no se vivencia ni se alucina nada, sino que es representado algo. Se sabe que se está fantaseando, no se ve, sino que se piensa. Estos sueños diurnos emergen en la prepubertad, a menudo ya al final de la niñez. Persisten hasta que se llega a la madurez y entonces se los abandona o se los conserva hasta la edad provecta, perdón. El contenido de estas fantasías está presidido por una motivación muy transparente. Son escenas o circunstancias en que encuentran satisfacción los afanes de ambición o de poder, o los deseos eróticos de una persona, que generalmente es lo mismo. Deseo de poder, deseo erótico. Pero continuamos. En los hombres jóvenes prevalecen casi siempre las fantasías de ambición, y en las mujeres que han puesto su ambición en el éxito amoroso, las eróticas. Pero con harta frecuencia también en los hombres la necesidad erótica se insinúa en el trasfondo. Todas las hazañas heroicas y los triunfos están exclusivamente destinados a pasmar a las mujeres y a granjearse su favor. Por lo demás, estos sueños diurnos son muy variados y sufren cambiantes destinos. Con cualquiera de ellos puede ocurrir que se lo abandone tras un breve lapso y se lo sustituya por otro, o que se lo conserve y se lo urda en historias largas y se lo vaya adecuando a los cambios de las circunstancias vitales. Marchan, por así decir, junto a la época y de ella reciben un, entre comillas, sello fechador, es decir, que ponen la fecha, que atestigua la influencia de la situación nueva. Son la materia prima de la producción literaria, pues el artista, tras ciertos arreglos, disfraces y omisiones deliberadas, crea a partir de sus sueños diurnos las situaciones que introduce en sus novelas o sus piezas teatrales. Pero el héroe del sueño diurno es siempre la persona propia, ya directamente o por transparente identificación con otra, nota 18. El examen más importante que hizo Freud del tema de las fantasías y su relación con la creación artística se hallará en dos trabajos anteriores. El primero, el creador literario y el fantaseo, ya lo tenemos. Y el texto, las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, también ya lo tenemos. Retoma este tema en la conferencia número 23 o la conferencia 23, páginas 338 y siguientes. Regresamos al texto para concluirlo. Quizá los sueños diurnos lleven este nombre a causa de una idéntica relación con la realidad, para indicar que su contenido ha de juzgarse tan poco real como el de los sueños, pero podría ser que esta comunidad de nombre descanse en un carácter psíquico del sueño, todavía desconocido para nosotros y tal vez uno de los que buscamos. También es posible que también es posible que nos equivoquemos queriendo asignar un significado a esta identidad de designación. Solo más adelante podrá aclararse esto. Fin de la quinta conferencia. Y bueno, yo sí estoy un poco fatigado, pero voy a finalizar el video y mientras el video se procesa y se graba en mi computadora, en mi disco duro, voy a pasear a mi perrito. Bueno, mientras dejo que pasen los perros del vecino. Cuídense. Bye.